Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Una vez más es un placer, un gusto saludarles desde la ciudad de Orizaba, Veracruz. Es un placer estar con ustedes a través de este medio. Hoy compartiré con ustedes un tema que llamé pandemia versus transformación. Pandemia versus transformación. Pero antes de compartir con ustedes, quiero aprovechar para aquellos que me escuchan. Quiero enviar un saludo afectuoso a los maestros y maestras, aquellas personas que se dedican al magisterio, debido a la situación que vivimos. Sé que están haciendo un enorme esfuerzo, muchos de ellos, por llevar a los pequeños, a sus estudiantes, los conocimientos que anteriormente se hacían en un aula, pero que ahora por esta situación, pues lo están haciendo desde una computadora o desde un aparato móvil. Quiero felicitar a aquellos que se esfuerzan, que tienen en el corazón la vocación, el amor, porque sus estudiantes aprendan, porque conozcan, que tengan los conocimientos necesarios para salir adelante. Así que los felicito, maestros, maestras que me escuchan. Un enorme abrazo para ustedes y que Dios les ayude en su profesión, en su vocación, para seguir instruyendo a los jóvenes y jovencitas de este país. Una bendición para todos ustedes. Y ahora sí arrancamos con este tema que titulé Pandemia versus Transformación. Mucho se ha hablado de transformación y yo quiero compartir brevemente un poco respecto a este tema. Y quiero iniciar con una frase que dice que lo sagrado no se vuelva ordinario. Durante esta semana escuchaba a un predicador decir que lo sagrado no se vuelva ordinario o que no se vuelva común lo sagrado. Y es que realmente a veces empezamos a considerar aquellas cosas que son valiosas para nosotros como comunes y pasamos por alto lo valioso que son para nosotros. Ahora con la pandemia aprendimos lo valioso que es tener salud, salir a caminar, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes cultiven el ejercicio, pero es una bendición poder salir a caminar, a correr, a respirar aire puro. Me gusta mucho hacer ejercicio y lo comparto porque dice por ahí un famoso dicho: mente sana en cuerpo sano. Es importante cuidar la salud física, cuidar la salud espiritual y cuidar la salud emocional. Dios no está peleado con eso. Nos dio un cuerpo al que hay que cuidar, al que hay que administrar, al que hay que querer, hay que amarnos. Por eso Jesús dijo alguna vez: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la gente que no se ama, que no se cuida, que no duerme bien, que no come bien, pues no puede compartir cosas buenas a los demás porque no se tiene un amor propio. Eso no significa ser egoísta. El egoísmo es otra cosa, el amor propio es algo diferente. Y por eso comparto este tema contigo. Y hay un escritor chileno que dice en su libro: el consumismo nos consume. Es un sociólogo chileno, Tomás Moulian, es el autor de este libro. El consumismo nos consume, dice. Y es que la gente no extraña salir. En realidad, ahora que se ha levantado la contingencia y que seguramente volverán otra vez a la contingencia, porque el salir tantos a la calle, pues volvemos al contagio otra vez. Pero la gente tiene que hacer uso de su capacidad de criterio para pensar que hay que seguir cuidándonos, que esto ya debe ser un hábito en nosotros. Y la gente no extrañaba salir, la gente extrañaba comprar, adquirir, tener. Por unos momentos eso dejó de ser importante, pero ahora que la gente volvió a salir a la calle, pareciera que de eso se trata, de tener cosas, porque la gente dejó de comprar ropa, dejó de comprar cosas y materiales. Y en realidad eso es lo que la gente quiere, porque eso es lo que llena a la mayoría de las personas. El consumismo, se dice que el concepto se define, según la Real Academia Española, se define como la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Fíjese, el consumismo es la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Es decir, ahorita que la gente volvió a salir, salen a las tiendas de ropa a comprar cosas que realmente no necesitan. Solamente es aquella cuestión psicológica de tener cosas de marca, de presumir, la presunción, la vanidad, y volvemos a lo mismo otra vez. Y este tiempo en realidad ha sido un tiempo de prueba, hablando de transformación.
La palabra transformación significa metamorfosis, del griego metamorfosis, cambio de forma. Meta, que significa cambio, y morfos, que significa forma. Es una palabra griega, metamorfosis, un cambio de forma. Somos transformados en base a una constante exposición a un entorno cultural, social, político, religioso, etc. Pero nosotros estamos conscientes, yo estoy consciente de que una persona solo puede ser transformada al exponerse a la palabra de Dios. Lo único que puede cambiar la mentalidad y la vida de la persona, y lo digo así porque una persona no cambia de vida si no cambia su manera de pensar, no cambia su matrimonio, no cambia su relación en el trabajo, con sus hijos, con sus vecinos, con nadie, si no cambia primero su manera de pensar. Todos necesitamos ser transformados. La misma naturaleza nos enseña que vamos siendo transformados físicamente conforme pasa el tiempo, de tal manera que nuestra manera de pensar debe ser cada vez más madura. Entonces somos transformados en base a una constante exposición a la palabra de Dios. Cuando una persona se expone a un ambiente, por eso existen dichos tan famosos como júntate con lobos y aprenderás a aullar, y etcétera, ese tipo de dichos que nos hablan de la exposición a un ambiente, a un entorno que nos vuelve así. Nos volvemos de acuerdo a aquello a donde pasamos más tiempo, de donde somos más influenciados. Por eso siempre mi invitación es a que recibas una influencia diaria de tu Padre Celestial, que puedas ser una persona, que sepas que no solo eres físico, también eres alma, también eres espíritu, y tu alma va a ser transformada en la medida en la que tu espíritu se exponga a la presencia de Dios o a la palabra hablada de Dios. Las palabras tienen poder, y cuando nos exponemos a las palabras que Dios nos expresa en la Biblia, nuestra vida es transformada. Pero no tenemos que oír nada más, tenemos que oír y poner en práctica, entender lo que oímos y ponerlo en práctica. Por ahí alguien dijo una vez, no importa cuántas semillas recibas, si no eres tierra fértil, no puedes producir nada. Qué bonita reflexión. No importa cuántas semillas recibas, si no eres tierra fértil, no puedes producir nada. Entonces, hay gente que, aunque escucha, su vida no es cambiada porque su corazón está duro, está resistente a la palabra. La oración ablanda la tierra. En estos días hemos tenido la experiencia de ver, durante años yo he invitado a la gente a tener un tiempo de oración, un día a la semana. Fíjese, un día a la semana, 1 hora nada más. Un día a la semana, 1 hora. ¿Y sabe qué? La gente tiene tiempo para todo, menos para orar, menos para Dios. Pero cuando tenemos problemas, ¿qué tal? Queremos que Dios nos saque de cualquier problema, queremos que Dios nos responda pronto, y hasta hacemos promesas cuando estamos en problemas. Ahora sí voy a buscar a Dios. Y a veces cuando lo buscamos por un interés, pero no lo buscamos porque lo necesitamos, porque lo amamos, porque queremos que nos enseñe a amarlo. Entonces la oración es hablar con Dios. Cuando una persona tiene problemas, casi siempre el origen de sus problemas es que vive apartado de Dios. Entonces tú solamente puedes invitarle, habla con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? Que le hiciste ver que tu vida está vacía. Porque la gente vive vacía, por eso llenan su vida de consumo de cosas materiales, y se tienen que estar llenando constantemente. Tú vas por tu despensa al final del mes o a la quincena, y después viene la otra quincena y tienes que volver a ir para reabastecer tu despensa. No puede uno vivir sin eso, es una constante, y la vida es así. Siempre se repite lo mismo. Vas el lunes al trabajo y otra vez empieza una semana de trabajo y otra vez volvemos a lo mismo. Entonces la vida no se trata solo de consumir y de trabajar, o de trabajar para consumir. La vida es más que comida y bebida. Por eso Jesús nos invitó, a aquellos que querían la felicidad, les explicó la manera de conseguirla. Y es que las cosas efímeras no nos hacen felices porque precisamente son efímeras. Entonces la oración ablanda la tierra y la prepara para germinar la semilla. Entonces allá en Romanos 12 el apóstol Pablo escribió
a los romanos sobre el cambio de forma, no se conformen a este mundo, dijo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tu vida no está haciendo lo que debería ser, deberías tomarte unos minutos para considerar qué tanto estás tú transformándote a través de la palabra de Dios. La única manera de comprobar la buena voluntad de Dios, tú te levantas por las mañanas tal vez y dices, bueno, que sea tu voluntad, Señor. Sí, pero no sabes cuál es esa voluntad. No solo es ponerte en manos de Dios y decir, Señor, cuídame y ya. No, ¿qué tanto tú estás aprendiendo los preceptos de Dios en tu vida para hacerlos de tu vida como un hábito, una forma de vida? ¿Sabes si agradas a Dios en la forma en la que vives? Por eso Pablo dijo, no se conformen. Conformarse es estacionarse, es aceptar los moldes de este mundo, los conceptos, los paradigmas. El mundo y la sociedad tienen una forma de ver y de pensar, pero Dios tiene otra forma de pensar y de ver las cosas. ¿Por qué lo haces? Porque todos lo hacen. O sea, todos fuman, tú también vas a fumar. Todos se tiran al vicio, tú haces lo mismo. No, el mundo piensa de una manera irracional, pero Dios en su palabra nos invita a renovar nuestra manera de pensar. Entonces el mundo y sus esquemas nos han moldeado, pero Dios en su palabra nos hace ver las cosas de manera diferente. Por eso la Escritura dice que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó en el camino, otra cayó en pedregales y otra cayó en espinos y otra cayó en buena tierra, dice. Y explica cómo cada una de las semillas tuvo sus dificultades y muchos de esos terrenos no germinaron. Así es el corazón, es un ejemplo de cómo es el corazón de las personas. Hay corazones necesitados, pero están llenos de espinos, llenos de estorbos interiores que no les permiten recibir la semilla de Dios como debe de ser. No es un buen corazón, vamos, no está listo tu corazón y entonces no es buena tierra. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100%, es decir, que aquel corazón que escucha y recibe la palabra, oírla no es suficiente, hay que recibirla. Recibirla necesitas estar de acuerdo con lo que Dios te dice, es saber oír, exponerte al consejo de Dios, y entonces viene una transformación voluntaria. Tú vas cambiando en base a los preceptos de Dios. No puedes cambiar en base a nada. Tienes que cambiar paradigmas por otros. Entonces dejas los del mundo y aceptas los de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjese, Jesús le hablaba a los discípulos y el simple hecho de hablarles limpiaba la vida de las personas. Sus vidas iban siendo limpias conforme la palabra iba siendo aceptada en sus vidas. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Tiene un efecto la palabra de Dios sobre tu vida. Aquí depende cuánto te expones a la palabra. Ahora estamos viviendo un tiempo de realidad para muchos, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Se dice que para cambiar, primero se debe aceptar que hay que cambiar. Entonces, mucha gente está cómoda así en línea escuchando la palabra. Puedes oír y estar platicando o haciendo tus quehaceres. No es lo mismo que ir a la iglesia y sentarte y escuchar con atención. Entonces mucha gente, la realidad es que nos dimos cuenta en estos tiempos de la falta de compromiso de muchas personas. Mucha gente tenía deseos de no asistir, de no levantarse temprano, todo lo que implica buscar a Dios. El domingo pasado no tuve tema y fue con un propósito para ver cuántos lo notaban. Ni hermanos, ni amigos, ni vecinos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre escuchar hoy y no escuchar? Solo una familia en Jalapa me llamaron, me preguntaron por un mensaje, me saludaron, me dijeron extrañamos su tema. Y me gozo por esa familia. Y le decía a esta persona, es mejor esperar a que hable Dios una sola palabra que muchas palabras de hombre. Y gracias doy a Dios por aquellos en quienes, como aquellos que iban camino a Emaús,
Decían, ardía nuestro corazón al oírlo. ¿Acaso no ardía nuestro corazón al escucharlo? Porque iban hablando con Jesús sin saber que éste había resucitado. Muchas veces Jesús te habla a través de personas que tú ni siquiera conoces. Nunca te imaginaste que Dios te está hablando a través de alguien que tú no conoces. Pero Dios nos habla de muchas formas. Y dice que aquellos iban camino de Emaús. El camino de Emaús simplemente representa la vida sin Dios, una vida sin esperanza. Después de la crucifixión de Jesús, los discípulos y todas esas personas que seguían, todas esas multitudes que seguían a Jesús, regresaron a sus vidas pasadas. La Escritura nos dice que el apóstol Pedro regresó a las redes, a su antiguo trabajo. Es decir, regresar a lo mismo. Eso significa el camino a Emaús. Gente sin esperanza, gente que vive por vivir cada día. Yo no sé cómo vives tú, pero hay gente que vive solo por vivir. Van sin rumbo, sin esperanza, esperando que algo pase en sus vidas. Y se olvidan que Jesús es el único que puede transformar a las personas. Cuando voy a predicar a la prisión, porque a veces doy temas allá en la prisión, confronto a los reos, a los presos, y les digo, porque la mayoría de ellos, ¿tú qué crees que quieren? Quieren salir de prisión. Todos ellos anhelan que Dios haga un milagro en sus vidas y que salgan de prisión al otro día. Y yo los confronto y les pregunto, ¿quieres salir de este lugar? Bueno, déjame preguntarte algo importante. ¿Ya dejaste de robar? ¿Ya dejaste de mentir? ¿Ya dejaste de ser mañoso? ¿Ya eres responsable? Y sobre todo, ¿ya pagaste tus deudas? Les pregunto, porque si quieres salir y todavía sigues siendo mañoso, todavía robas, todavía mientes, entonces ¿a qué vas a salir? ¿A hacer daño otra vez? Si estás en este lugar, estás pagando tu irresponsabilidad. Hay consecuencias por llevar una vida irresponsable. Siempre habrá consecuencias. Por eso la Escritura dice, tu pecado te alcanzará. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, dice la Escritura en Proverbios, alcanzará misericordia. Siempre hay una oportunidad para cambiar de rumbo. No se trata de cambiar de religión, se trata de cambiar de rumbo y que tu rumbo ahora enfile hacia Dios, que busques a Dios de una o de otra forma, porque es el único camino que te llevará a la felicidad. Entonces yo los confronto y les digo, ¿quieres salir así? Porque si sales igual allá afuera te van a matar. Entonces mejor arregla, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con tu familia, paga tus deudas. Si cometiste un delito, paga por tu delito y entonces saldrás. Pero si sales, asegúrate de salir con una vida y con una mente transformada. Y ahí es donde les hablo de Dios. Y qué triste que la gente solo tiene tiempo para oír de Dios cuando están en el hospital, a punto de morir, o cuando están en la cárcel, con una sentencia quizás por muchos años. Es cuando la gente se toma el tiempo para analizar qué ha hecho de su vida. Pero esa es la realidad de todos. Así pues es esta pandemia. ¿Ya estamos listos para volver a lo de antes? Mucha gente quiere volver a la normalidad de antes. Pero yo te pregunto, ¿hubo un cambio de mentalidad? ¿Ya valoras tu salud? ¿Ya valoras tu familia? ¿Cambiaron las relaciones con tus padres, con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos? Hubo un cambio, una apreciación hacia aquella gente. Mira, mucha gente en esta pandemia perdió a un familiar o a dos, yo no sé. Pero, ok, ya se fueron, Dios ya era su tiempo. Pero ¿qué hay de los que están ahora? Porque ahora Dios te ha dejado a la demás familia. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Cómo los vas a tratar? ¿Vas a considerarlos? ¿Sí? Tu matrimonio, tus relaciones, ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo han cambiado a través de esta pandemia? Mira, esta pandemia ha sido una oportunidad. Déjame decirte que ni la peor pandemia de salud puede cambiar al hombre, porque la gente cambiaron al semáforo amarillo y ya la gente puede salir y todo el mundo regresó a lo de siempre. Entonces la gente no cambia por las pandemias. La gente no cambia aunque haya una crisis de salud grave, se asustan y claman a Dios, pero no cambian su manera de vivir. Entonces la peor y verdadera crisis no es una pandemia, no es un virus mortal. La peor crisis en el ser humano es vivir sin Dios, vacío, sin un rumbo, sin un propósito. Esa es la peor crisis que hay en un ser humano. Hay gente que
Culpa a Dios cuando le va mal. ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué me va así? No, ¿dónde ha estado Dios en tu vida? ¿Dónde lo has puesto? Entonces, la vida cristiana es una vida de relación con Dios, en donde Dios cambia tus rencores, tus odios, tus crisis, tus traumas, en vida nueva, en propósito, en una vida llena de amor. El apóstol Pablo lo dice: nada soy si no tengo amor, dice. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Deuteronomio capítulo 8 dice: y te acordarás del Señor tu Dios estos 40 años. ¿Por dónde te trajo estos 40 años? Te acordarás, dice. ¿Cómo te trajo a este desierto? Para afligirte, para probarte, dice. Para ver si habías de guardar o no mis mandamientos, para ver lo que había en tu corazón. Entonces, las crisis, la aflicción y las crisis a veces vienen de parte de Dios. No sé qué crisis puedas pasar o estar pasando o vendrá a tu vida, pero cuando venga una crisis seguramente Dios quiere acercarte a Él. Y si la crisis no te acerca a Dios, nada lo va a hacer. Es como esta pandemia. Si la gente con esta pandemia no se acercó a Dios, no se va a acercar nunca. Entonces concluyo. Todo nos ayuda para bien a aquellos que amamos a Dios. Y ojalá que esta crisis que ya está pasando o que terminará de pasar, no lo sé, te haya servido para iniciar una relación más profunda con Dios y que hables con Él y le digas: Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero cámbiame, lo deseo y lo necesito. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Llega el momento en la vida en que tenemos que hacer un alto en la forma en la que llevamos esta vida. Y a veces, cuando ya no puedes más, un consejo que te doy es: cuando ya no puedes más, cuando sientes el agua hasta el cuello, cuando sientes que la crisis te ahoga, cuando sientes que no puedes con esta vida, bueno, sientes ganas de dejarte caer, déjate caer de rodillas. Dobla tus rodillas por primera vez ante aquel que te creó y verás que las cosas empiezan a cambiar. A veces es necesario tocar fondo para empezar a salir a flote. Es la única manera en la que la vida vuelve a surgir otra vez. Todas las cosas nos ayudan a bien aquellos conforme al propósito de Dios que fueron llamados. Conforme al propósito de Dios. Que tu vida tenga propósito. Asegúrate de que tu vida tenga propósito. Pregúntate todos los días: ¿para esto fui creado? ¿Para esto estoy en esta tierra? Dios te ama y Dios quiere darte un propósito. En este mundo y en esta vida, mira, las personas te fallan. Los amigos te olvidan, te dejan. Y créeme, yo sé por qué te lo digo. Los creyentes se reprimen y no acaban de comprometerse. Pero ante todas estas circunstancias, solo Dios y su fuerza y su amor te hacen permanecer. Solo Dios. El apóstol Pablo le habló a mucha gente. Y cuando estuvo en prisión, él escribe en una de sus cartas: todos me dejaron, dice, pero Dios estuvo conmigo. Dios siempre ha estado conmigo y Dios siempre ha estado contigo. Quizás no lo sientas a veces, pero Dios está contigo. Él nunca te deja. En los peores momentos es cuando no lo ves, pero es cuando Él está ahí, contigo, abrazándote. Y su amor te hace permanecer. Así que solo tú y tu verdadera relación con Dios es lo que queda después de una crisis. Oro por ti para que Dios durante este tiempo de crisis sea una oportunidad para tu vida y que aproveches este tiempo y puedas llegar a tener una relación más profunda con Dios, con aquel que pagó un precio por ti. ¿Cómo no darlo todo por Él? ¿Cómo no hablar de aquel que me amó con amor eterno, que no escatimó su vida y se entregó por mí y por ti? No solo puede transformarte, sino que también puede salvarte. Yo deseo que tú tengas un encuentro con Dios. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo Arturo Flores. Suscríbete, no olvides compartir este tema con otras personas. Quiero agradecer de manera muy especial a aquellos que han apoyado este ministerio. Si tú quieres hacerlo con un donativo, una ofrenda, puedes enviarlo a la cuenta que allí aparece. Sé que será de bendición para nosotros.
pero es más bendición compartir contigo esta palabra. Espero que tu vida tenga propósito, oro porque así sea. Si tienes una duda, quieres platicar conmigo, contáctame, estoy para servirte. Y créeme, oro por ti. Aquellos que escuchan este tema, oro por ustedes. Dios los bendiga mucho. Soy su amigo. Nos vemos pronto.